Hablas. Alguien te interrumpe. Sonríes ligeramente. Ajustas el tono. Explicas otra vez. La sala continúa. No hubo discusión. No hubo humillación. No hubo escena. Pero algo cambió. Fuiste reposicionado. No porque te falte inteligencia. No porque te falte seguridad. Porque revelaste estructura. En cualquier grupo, la posición no se declara. Se calcula. En silencio. Constantemente. ¿Quién reacciona primero? ¿Quién absorbe tensión? ¿Quién impone límites? ¿Quién evita incomodidad? Maquiavelo lo entendió antes que la psicología moderna. El poder no se anuncia, se percibe, y la percepción se convierte en jerarquía. La mayoría pierde posición en momentos pequeños. Una risa, una explicación extra, una defensa rápida, una corrección suavizada, señales mínimas, consecuencias permanentes. Esto no trata de dominación, trata de estructura. Hoy desmontamos la lección que cambia tu posición en cualquier grupo, no con agresión, no con ruido, con precisión. Si valoras la maestría sobre la aprobación, suscríbete, no por motivación, por estructura. En cualquier grupo existe una balanza invisible. Nadie la anuncia, nadie la vota, pero todos la sienten. Estás siendo medido, no por tus intenciones, no por tu experiencia, por tus señales. ¿Quién reacciona primero? ¿Quién se defiende rápido? ¿Quién tolera interrupciones? ¿Quién impone un límite? Los grupos no preguntan, ¿es seguro de sí mismo? Formulan algo más silencioso. ¿Qué pasa si cruzo a esta persona? Esa pregunta decide tu rango. Maquiavelo lo observó en cortes y consejos. Entendía que la autoridad no depende del título, depende de la consecuencia percibida. Si nada ocurre cuando te ignoran, eres fácil de ignorar. Si nada cambia cuando te interrumpen, eres fácil de interrumpir. No es crueldad, es cálculo. La posición es el costo percibido de desestimarte. Costo bajo significa rango bajo. Costo alto no es agresión, es claridad. Si cuando tu presencia modifica el comportamiento de otros, tienes peso. Cuando tu presencia no altera nada, no lo tienes. La jerarquía no es emocional, es estructural, y la estructura responde a señales, no a palabras. Maquiavelo temía más el desprecio que el conflicto. El conflicto aún reconoce peso, el desprecio lo elimina. El desprecio es silencioso. Se ve en pequeñas interrupciones, en conversaciones paralelas mientras hablas, en ideas ignoradas sin resistencia, en bromas que se alargan demasiado. No hay hostilidad, solo ligereza. La ligereza es la señal. Cuando el grupo deja de calcularte, te conviertes en fondo. El desprecio crece cuando cruzarte se siente seguro. No porque las personas sean crueles, porque son eficientes. Los grupos prueban donde el costo es más bajo. Si nada cambia cuando te presionarán otra vez. Si sonríes cuando te interrumpen, la interrupción se vuelve normal. Si explicas de más cuando te cuestionan, el cuestionamiento se vuelve rutina. El desprecio no es emocional, es permiso estructural. Maquiavelo lo entendía. La autoridad no colapsa cuando es atacada, colapsa cuando es ignorada. Y el acto de ignorar comienza cuando señalas que nada ocurre si te cruzan. La primera lección no es infundir miedo, es no volverte fácil. Cuando el irrespeto se vuelve ineficiente, el desprecio desaparece. Cuando se vuelve seguro, se expande. Tu posición se solidifica cuando otros necesitan medirte. Y se debilita cuando ya no lo hacen. En cualquier grupo, el tiempo habla antes que las palabras. Obsérvalo. ¿Quién reacciona primero? ¿Quién ríe al instante? ¿Quién se defiende sin pausa? ¿Quién llena el silencio para evitar incomodidad? La rapidez parece seguridad. Muchas veces es exposición. Cuando reaccionas al mismo ritmo que el grupo, te sincronizas con él. Y la sincronización reduce distinción. La distinción determina rango. Maquiavelo entendía el poder del tiempo.
No respondía de inmediato, no corregía al instante, permitía que la incertidumbre respirara. La pausa obliga a recalcular. Si alguien te desafía y contestas inmediatamente, aceptas su tempo. Entras en su marco. Cuando desaceleras, con calma, la sala cambia. El silencio crea tensión. La tensión crea atención. La atención restaura jerarquía. La urgencia señala necesidad. La necesidad reduce posición. Quien controla el ritmo controla el peso. No reacciones a la velocidad de la presión. Deja que la presión se mueva primero. Luego responde. Medido, deliberado, sin prisa. Cuando tu tiempo cambia, tu posición empieza a cambiar también. Toda interacción tiene una estructura, un contexto silencioso, un límite invisible, un significado implícito. Esa estructura es el marco, y quien controla el marco, controla la jerarquía. Si alguien hace una broma a tu costa y ríes de inmediato, entraste en su marco. Si alguien cuestiona tu idea y te apresuras a justificarte, aceptaste su premisa. No, la mayoría cree que se está defendiendo. No es así. Está validando el terreno. Maquiavelo nunca permitió que otros definieran el contexto. No respondía con impulso. No se defendía por reflejo. Reubicaba el intercambio. Cuando reaccionas al instante, cedes estructura. Cuando explicas de más, fortaleces su marco. La jerarquía se inclina en silencio. Para cambiar tu posición, deja de operar dentro de marcos que te reducen. Pausa. Deja que el comentario quede solo. Redirige la atención. O responde breve, sin carga emocional. Cuando te niegas a jugar en el marco ajeno, la sala se recalibra. Quien define el contexto, define el peso. Y el peso determina el rango. La mayoría cree que más palabras significan más autoridad. Es un error. En un grupo, el exceso de lenguaje suele señalar inseguridad. Cuando explicas más de lo necesario, invitas evaluación. Cuando justificas repetidamente, señalas duda. Cuando aclaras cada detalle, revelas necesidad. La autoridad no se narra a sí misma. Declara y sostiene. Maquiavelo entendía que la apariencia es poder. Todos ven lo que aparentas ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. La apariencia se construye con control, y el control incluye contención verbal. Cada frase adicional después de tu punto reduce gravedad. El silencio añade peso. El exceso lo diluye. Cuando hablas con precisión, comprimes significado. La compresión genera impacto. El impacto crea jerarquía. No necesitas demostrar inteligencia. Necesitas proteger tu estructura. Dilo una vez. Déjalo firme. Si la sala insiste, repite con calma. Sin elaborar. Quien habla menos pero mueve la sala, ocupa la posición más alta. Reduce tu huella verbal. Aumenta tu peso. Todo grupo funciona con incentivos. No siempre visibles, pero siempre presentes. Las personas calculan riesgo, no de forma consciente, de forma automática. Si interrumpirte no cambia nada, interrumpirte se vuelve seguro. Si ignorar tu opinión no tiene consecuencia, o ignorarte se vuelve eficiente. Ese es el mecanismo del costo. Maquiavelo lo entendía con precisión. Los hombres dudan menos en ofender a quien se hace amar que a quien se hace temer. Aquí, temer no significa terror, significa certeza. Certeza de que existe un límite y certeza de que ese límite se mantiene. El costo no exige agresión, exige coherencia. Una corrección tranquila, un límite visible, sin dramatismo, sin explosión emocional. Y cuando un límite se aplica una vez y no se negocia, el grupo actualiza su cálculo. Si nada ocurre cuando te cruzan, te clasifican como bajo riesgo. El bajo riesgo se trata con ligereza. La ligereza reduce rango. Pero cuando cruzarte introduce fricción, el comportamiento se ajusta. No por miedo, por eficiencia. Haz que el irrespeto sea ineficiente.
Haz que tus límites sean creíbles. Cuando el costo se vuelve real, tu posición se estabiliza. La familiaridad se siente cómoda. La comodidad se siente segura. Pero lo seguro reduce el cálculo. Cuando las personas saben exactamente cómo reaccionarás, dejan de medirte. La predictibilidad disminuye el riesgo percibido, y cuando el riesgo baja, el rango también baja. Maquiavelo entendía este peligro. Advertía sobre la familiaridad excesiva, no porque la distancia genere miedo, porque la incertidumbre genera cautela. Si el grupo puede anticipar cada una de tus reacciones, te vuelves manejable. Y lo manejable se trata con ligereza. La ligereza reduce peso. No necesitas caos, necesitas ambigüedad controlada. No volatilidad emocional, imprevisibilidad medida, a veces respuestas más cortas, a veces silencio, a veces corrección directa. Cuando tus reacciones no son automáticas, los demás dudan. La duda restaura jerarquía. El objetivo no es confundir, es generar incertidumbre sobre la consecuencia. Cuando no pueden predecirte por completo, desaceleran. Y cuando desaceleran, miden. Medir es respeto. La predictibilidad te vuelve fácil. La imprevisibilidad controlada te vuelve pesado. Y el peso cambia la posición. El acceso determina el valor. No la intención. No el talento. El acceso. Cuando siempre estás disponible, siempre respondes, siempre participas, tu presencia se vuelve común. Y lo común rara vez se mide. Maquiavelo entendía que la proximidad es poder. No concedía acceso ilimitado, no por arrogancia, por diseño. La disponibilidad constante señala baja escasez, y la baja escasez reduce el valor percibido. Si tu tiempo parece infinito, se trata con ligereza. Si tu atención es automática, se consume sin cuidado. La escasez no es aislamiento, es regulación. Retrasa respuestas innecesarias. No entres en cada comentario. Limita la accesibilidad emocional. Cuando el acceso es medido, la presencia gana peso. Cuando la presencia gana peso, la posición sube. Las personas valoran lo que no está garantizado. Cuanto más predecible es tu disponibilidad, menor es tu margen. Reduce exposición, controla el nivel de interacción. Cuando tu presencia deja de asumirse, comienza a calcularse. Y el cálculo construye jerarquía. La jerarquía no es solo externa, comienza por dentro. Si tus emociones fluctúan de forma visible, tu posición fluctúa con ellas. Los grupos observan estabilidad, no de manera consciente, de forma instintiva. Si la irritación aparece rápido, te vuelves legible. Si la aprobación ilumina tu rostro al instante, te vuelves dependiente. Si la frustración se filtra en tu tono, te vuelves predecible. Maquiavelo valoraba el dominio propio por encima del impulso. Un gobernante que no se controla, no controla la percepción. La contención emocional no es represión, es regulación. Sientes la reacción, pero no la exhibes de inmediato. Experimentas tensión, pero no la transmites. Cuando la presión aumenta y tú permaneces compuesto, la sala se recalibra. La estabilidad comunica poder. La volatilidad comunica vulnerabilidad. Y cuanto más previsibles son tus patrones emocionales, más fácil es posicionarte. Controla tu rostro, controla tu tono, controla tu ritmo. Cuando dominas tu estabilidad interna, la jerarquía externa se ajusta. La autoridad comienza con disciplina personal, y sin ella, todo lo demás se derrumba. La reputación entra en la sala antes que tú, antes de que hables, antes de que te sientes, antes de que reacciones. Tus señales pasadas ya están registradas. Los grupos recuerdan patrones. Si antes toleraste interrupciones, ese recuerdo existe. Si has explicado de más repetidamente, ese patrón permanece. La jerarquía no se decide en un solo momento, se acumula. Maquiavelo entendía que la imagen es capital estratégico. Una vez formada,
crea expectativa. La expectativa moldea comportamiento. El comportamiento estabiliza rango. Si tu reputación señala flexibilidad sin consecuencia, te tratarán con ligereza. Si tu reputación señala firmeza tranquila, te tratarán con medida. Para cambiar posición, debes cambiar patrón. Una vez se nota, repetido se cree, consistente se internaliza. La reputación es lenta de construir, rápida para definir, difícil de revertir, pero puede recalibrarse, no anunciando cambio, actuando diferente el tiempo suficiente para que el grupo actualice su modelo. Cuando tu patrón cambia, la jerarquía se ajusta. La reputación es estructura acumulada, y la estructura determina rango. La aprobación se siente bien, el acuerdo se siente seguro. La armonía parece estabilidad, pero la estabilidad basada en aprobación es frágil. Si tu posición depende de agradar, tu autoridad depende del estado emocional del grupo. Maquiavelo lo advirtió con claridad. Quien depende enteramente de la fortuna, cae. En un grupo, la fortuna es aprobación. Sube, baja, cambia con el ánimo. Si suavizas tu tono para evitar incomodidad, señalas necesidad. Si dudas en corregir para mantener acuerdo, señalas dependencia. La dependencia reduce rango. Los grupos perciben cuando necesitas validación, y cuando lo perciben, lo ponen a prueba. El deseo de ser aceptado suele dominar la estructura. Ríes para encajar, ajustas para mantener armonía, evitas fricción para preservar conexión. Pero la fricción no es peligro. La fricción define límites. Cuando te desprendes de la necesidad de aprobación, tu postura cambia. Hablas sin buscar miradas de confirmación. Decides sin esperar aplauso. Las personas autoancladas transforman salas, no con ruido, y con estructura. Cuando la aprobación deja de dirigir tu conducta, la jerarquía se recalibra, porque la independencia genera peso. La aprobación seduce, se siente como aceptación, se siente como armonía, se siente como estabilidad. Pero la estabilidad basada en aprobación es frágil. Si tu posición depende de agradar, tu autoridad depende del estado de ánimo del grupo. Maquiavelo lo advirtió con claridad. Quien depende enteramente de la fortuna, cae. En los grupos, la fortuna es la aprobación. Cambia, oscila, se mueve con la emoción. Cuando suavizas tu postura para mantener acuerdo, señalas necesidad. Cuando dudas en corregir por miedo al rechazo, señalas dependencia. La dependencia reduce rango. Los grupos perciben cuando necesitas validación, y cuando lo perciben, lo ponen a prueba. Ríes para conservar conexión. Te ajustas para evitar tensión. Retrocedes para preservar comodidad. Pero la comodidad no es estructura. La fricción no es peligro. La fricción define límites. Y cuando te desprendes de la necesidad de ser aceptado, tu postura se estabiliza. Hablas sin buscar aprobación en los rostros. Decides sin esperar aplauso. Las personas autoancladas alteran la jerarquía, no por fuerza, por independencia. Cuando la aprobación deja de dirigir tu conducta, la posición se recalibra, porque la independencia genera peso, y el peso determina el rango. El silencio no es vacío, es estructura. La mayoría lo teme, se apresura a llenarlo, explica para disiparlo, bromea para escapar de él, porque el silencio genera tensión, y la tensión se percibe como amenaza. Pero en la jerarquía, la tensión es ventaja. Maquiavelo comprendía el poder de contener, no respondía a cada acusación, no aclaraba cada duda. No se apresuraba a defender su imagen. Permitía que la incertidumbre existiera. Cuando respondes de inmediato, eliminas la duda. Cuando explicas demasiado rápido, reduces la fricción. Cuando intentas reparar la percepción al instante, cedes peso. El silencio introduce cálculo.
El cálculo restaura jerarquía. El silencio estratégico no es evasión, es disciplina. Deja que el comentario quede suspendido. Permite que el desafío respire. No corras a restaurar la comodidad. Cuando puedes sostener la tensión sin suavizarla, la sala se ajusta. Porque quien soporta el silencio sin colapsar en explicación, tiene control estructural. El silencio no es debilidad, es autoridad contenida. La posición no cambia por esfuerzo, cambia por recalculación. Cada grupo construye un modelo interno sobre ti, predecible, accesible, bajo costo, alto costo, flexible, firme. Cuando ese modelo se estabiliza, tu rango se estabiliza con él. La lección que Maquiavelo entendió es simple. No asciendes exigiendo posición. Asciendes cuando otros deben reconsiderarte. Esa reconsideración ocurre en el momento en que cambian tus señales. Reduce la velocidad de reacción, disminuye la explicación, aplica un límite una vez, regula el acceso innecesario. Despréndete de la aprobación, no de forma dramática, de forma constante. Cuando cambia la predictibilidad, cambia el cálculo. Cuando cambia el cálculo, se ajusta el comportamiento. La jerarquía es adaptativa, se reorganiza alrededor del costo y la certeza. La lección no es agresión, es estructura. Cambia las señales. La sala actualiza el algoritmo, y cuando el algoritmo cambia, tu posición cambia con él. El cambio no produce dominio inmediato, produce duda. Cuando alteras tus señales, y el grupo lo percibe, no de forma consciente, de forma estructural. Primero aparece sorpresa, no reaccionas como antes, no explicas de más, no suavizas tensión. Entonces viene la prueba. Una interrupción pequeña, un comentario sutil, una broma habitual. Es la recalibración. Están verificando el nuevo modelo. Si mantienes la estructura con consistencia, las pruebas disminuyen. Aparece la vacilación. El tono cambia ligeramente. Las interrupciones bajan. Las preguntas se vuelven más medidas. No porque exigiste respeto, porque la incertidumbre regresó. Y la incertidumbre restaura el cálculo. El cálculo restaura la jerarquía. La recalibración es silenciosa. No se siente dramática. Se siente como espacio. Más atención cuando hablas. Más pausa antes de que alguien cuestione. Más cuidado en el trato. No elevaste la voz. Modificaste tus señales. La jerarquía se reorganiza alrededor de la certeza. Y cuando el grupo actualiza su modelo sobre ti, tu posición se estabiliza en un nuevo nivel. No por fuerza, por estructura. Hay un momento en que algo se fija. Es sutil, pero es irreversible. Dejas de reaccionar automáticamente. Dejas de explicar en exceso. Dejas de buscar aprobación en los rostros. Dejas de ser predecible. Y la sala lo percibe. No como miedo, no como dominación, como peso. La lección de Maquiavelo nunca fue crueldad, fue estructura. La posición cambia en el instante en que los demás deben medirte diferente. Y una vez que eso ocurre, el modelo anterior no puede regresar por completo, porque ya no señalas bajo costo, ya no señalas acceso ilimitado, ya no señalas dependencia, señalas certeza, señalas límites, señalas control. La jerarquía se organiza alrededor de señales, y cuando tus señales se estabilizan, tu rango también. Esto no es manipulación, es conciencia. El cambio comienza interno, luego se vuelve estructural, después visible, y cuando se asienta, se vuelve irreversible. Si esta perspectiva afiló tu entendimiento, suscríbete. No por ruido, por estructura, por claridad, por estrategia basada en psicología y poder. La posición no se concede, se calcula. Y cuando entiendes el cálculo, dejas de ocupar el lugar más bajo. Empiezas a cambiar la sala.